Sí, Ángel, ¿no crees tú que aún pese al cambio o los cambios introducidos a través de la LOE y de la LEA, aún nos queda demasiado peso de lo académico dentro de la normativa? O sea, yo veo desproporcionado, conozco el currículum de Nueva Zelanda, lo he ojeado por encima, es la verdad lo que tú dices, y no se habla de contenido en todo el currículum de Nueva Zelanda. O sea, única y exclusivamente se dice qué es lo que los niños tienen que saber hacer cuando termina un determinado grado. Básicamente lo que sería el equivalente a nuestros criterios de evaluación, que por cierto están denostados. Yo cada vez que hablo con un profesor le digo, bueno, dime un criterio de evaluación donde diga que un niño para pasar de primero a segundo de la ESO tiene que saber hacer raíces cuadradas y perdéis un mes en resolver la raíz cuadrada, ¿no? ¿No crees tú que hubiera sido bueno reducir de alguna manera en el momento que se hacen los reales decretos el peso de los contenidos para favorecer de alguna manera que el profesorado se tenga que enganchar más a la vía del cómo trabajamos de una manera distinta con el alumnado? Porque al final los contenidos siguen siendo básicamente los mismos que lo que tú dices, los mismos del siglo XIX. Y al no modificarse, la gente se sigue sintiendo muy cómoda viendo que, bueno, si a mí la normativa me dice que estos contenidos los tengo que enseñar, los tengo que seguir haciendo como lo hacía habitualmente, ¿no? Y no tenemos esos procesos de intentar cambiar, ¿no?, las cosas. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que tenemos una herencia que hemos asumido, pero sin normativa. Es decir, sin normativa porque el sistema educativo español no tiene controles de salida. Ya no tiene controles de salida. Solo tiene controles de entrada, que es definición del currículo. Pero los controles de salida, el único control de salida que hay es la selectividad. El único. Donde se van a examinar. Bueno, estudiemos la selectividad. Para aprobar la selectividad y para tener buena nota en la selectividad, no se justifican de ninguna manera el conjunto de contenidos que estamos dando en primero y en segundo de eso, en tercero de eso, en cuarto de eso, en primero bachiller, en segundo bachiller. ¿No? Por tanto, ni siquiera ese control de salida, que es verdad que también hay que cambiarlo, porque ese control de salida tampoco está en función de las competencias, pero incluso tal y como está hoy, la PAU, analicémoslo, no justifica la definición extensa de contenidos pormenorizados del currículum, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde sale el que tengamos que dar todo el programa? ¿Nos lo exigen los inspectores? ¿Nos lo exigen los padres? ¿Nos lo exigen los del curso superior? Que dicen, entonces nos lo estamos exigiendo nosotros mismos. ¿Quién nos lo exige? Nadie. La PAU no lo exige. ¿Quién nos está exigiendo que demos todo el programa? Tal y como queremos darlo. Y que además memorísticamente. ¿Por qué? ¿Quién? Fijaros qué hacéis vosotros, los docentes, qué hacéis en segundo de bachiller. Yo lo estoy viendo ahora por mi hija. Se está cansando de hacer redacciones por todas partes. Porque como no lo has hecho nunca, y ahora como en la PAU, lo fundamental es eso, pues está continuamente haciendo eso. Bueno, entonces, ¿y todo lo anterior? ¿Se justifica en sí mismo? Bien, entonces de acuerdo. Pero si no se justifica en sí mismo, no lo justifiquemos por la PAU, por la selectividad. Pero lo tenemos introducido. Y lo tenemos introducido de cuando existían la rivalidad de cuarto, la rivalidad de sexto, el preuniversitario. Pero ahora no es así. ¿Quién exige que se dé eso? Bueno, y es mentira. Los libros de mis hijos tienen mucho más contenidos que los que yo estudié. Muchísimos más. ¿De dónde sale que el nivel ha bajado? Pero qué tontería. Hay muchísimo más de lo que yo estudié. Cuando debería haber muchísimo menos, porque entonces era una enseñanza exclusivamente enciclopédica. Y solo para eso. Y había que reproducir memorísticamente. Yo me examiné del preuniversitario, de preu, y la rivalidad de cuarto y la rivalidad de sexto, y allí o lo sabías de memoria o no había de tu tía. Ahora que no están eso, los libros y los contenidos son muchísimo más pormenorizados que cuando yo los estudié. ¿De dónde sale esa idea
de que ahora hay menos contenidos. No, todo lo contrario. Entonces, yo creo que, como tú dices, existe esa cultura tremendamente arraigada y va a ser muy difícil de cambiar. Pero yo creo que el cambio va a venir definitivamente por las exigencias del mundo laboral. Fijaros lo que os digo. El mundo laboral va a exigir conocimiento práctico y nada de aprendizajes memorísticos. Y nos va a arrastrar a todos, porque esos sí que tienen fuerza, nosotros no, hacia allí. Bueno, pues aún así, aprovechémoslo para desarrollar conocimiento crítico en todos los ámbitos. Y yo lo plantearía así. Es decir, bueno, ¿por qué no permitimos que los niños tengan todos los...? Y lo primero que tenemos que plantear es exigir que en la PAU los alumnos puedan tener todo el material que quieran. Punto. Si en la PAU pudieran tener todo el material que quieran, y lo que les vamos a examinar es de cómo, de su capacidad de pensamiento para relacionar y para utilizar el conocimiento, ya veríamos cómo todos, en primaria y en secundaria, nos iríamos orientando poco a poco a enseñarles a pensar. Siempre que la PAU fuera una prueba donde solo y exclusivamente se exigiera capacidad de pensamiento, de relación, de utilización crítica del conocimiento. Todavía quedan restos memorísticos, pero en la PAU hay mucho también ya de relación, de reflexión, de tal. Y ahora, cuando nos damos cuenta en segundo de bachiller de que no lo hemos hecho antes, ahora decidimos.